Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos saludando de inmediato a 20 minutos de las 9 de la mañana a nuestra estelar de los miércoles, la secretaria general de Evópoli. Esta es la última semana que ejerce su cargo porque este sábado hay elecciones en Evópoli. Estamos hablando de Francesca Parodi, que no va a la reelección. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José y Eduardo. Hola, hola. Y estamos con Eduardo Pacheco, periodista, militante de Convergencia Social. Eduardo Pacheco, buenos días. Buenos días, Álvaro, María José y también Francesca, un abrazo para ustedes. Oye, antes de entrar en las materias que teníamos prepauteadas, fíjate que hay dos hechos de la contingencia aquí en la región del Biobío que me gustaría que ustedes opinaran respecto de aquello, porque conversábamos hoy día por la mañana con el Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, quien dijo que habrá de pasar a lo menos un mes para saber qué ocurrirá con la continuación de obras en el puente Bicentenario. Todo esto a propósito del anuncio de término anticipado del contrato o de abandono de obras que ha hecho manifiesto Claro Vicuña Valenzuela. De reprogramación. Claro, en el fondo las obras públicas iba a proponer un cronograma o al revés de reprogramación y tendría que evaluarse esto, por lo tanto la obra va a estar detenida a lo menos un mes y después habrá que ver qué es lo que pasa. Y lo otro es la información que se conoció esta mañana con esto que a mí me parece que es francamente, digamos, no sé, un mazazo para la gente que todos los días viaja desde y hacia Coronel, Lota, que vive en la ruta 160, porque se ha postergado, el Seremi de Obras Públicas habla de 3 años, pero yo diría indefinidamente, siquiera el financiamiento para el diseño de la ruta Piedemonte, que era la gran esperanza. Yo vengo escuchando esta cuestión hace 10 años por lo menos, y ahora se posterga, yo creo que no tiene ni para cuándo, y esto arruina la calidad de vida de la gente que circula todos los días por la ruta 160. ¿Qué te parece todo esto, Francesca Parodi? Bueno, yo creo que es francamente lamentable lo de la ruta 160, particularmente todas las personas que viven, no solamente en Coronel, sino que también las personas que viven en todas las urbanizaciones que se han ido construyendo aledañas a esta vía. Yo siempre me he cuestionado mucho por qué cuando se hacen estas construcciones no se les pide, por ejemplo, a las diferentes empresas constructoras hacer un empalme subterráneo hacia la ruta 160 claro, para poder alivianar un poco y poder liberar también de tantos semáforos que tiene la ruta y que genera aún más tacos de la ya sobrecargada ruta 160. Yo creo que es francamente lamentable poder atrasar esa obra. Yo creo que era un alivio bastante importante, quizás no la solución, pero un alivio a poder descongestionar y mejorar la calidad de vida, que lamentablemente hay personas que se pasan horas en un trayecto que serán 10 kilómetros o 8 kilómetros. Entonces sí, yo creo que es francamente muy lamentable. Y con respecto a la construcción de las obras del puente particularmente, yo más allá de los problemas que pueden haber habido, yo creo que falta mayor accesibilidad a la información por parte de las personas que en este momento están a cargo del gobierno regional o en este caso de las diferentes seremías, para poder esclarecer cuáles son los problemas que hay y poder dar también una respuesta a la ciudadanía, que son obras que son súper esperadas y que por otro lado también, pensando también de que estamos en este momento en un momento de complicaciones económicas, todo lo que es inversión en obras públicas también dinamiza lo que es la economía y particularmente el empleo. Entonces yo creo que es francamente lamentable y espero ahí también mayor información, mayor acceso a la información y mayor transparencia cuáles son los problemas que se están teniendo tanto con la empresa concesionaria como también con la ruta Piedemonte. Eduardo Pacheco. Bueno, hay que decir que la situación de la ruta de Piedemonte dice relación con el tema del plano regulador metropolitano. ¿Eh? Sí, aquí es una consecuencia directa del dictamen que tuvo la Corte Suprema durante la última semana, el pasado 14 de octubre, a propósito de que no se realizó la consulta indígena como correspondía y cómo fue argumentado en un recurso que se presentó en su momento ante los tribunales, y que fue una crítica que hubo también al plano regulador metropolitano que se estuvo desarrollando durante el gobierno anterior
y que fue presentado en este caso por el Ministerio de Vivienda y que fue aprobado después y ratificado. El Consejo Regional. Por el Consejo Regional, sí. Exacto, por el Consejo Regional. Entonces, aquí lo que debe pasar hoy día es que rápidamente existe un instrumento de planificación. Sabemos que este proceso no es rápido, pero yo digo rápidamente tomar acciones para que eso pase. Y yo creo que el camino que ha tomado el Ministerio de Vivienda y el gobierno regional de iniciar la discusión y el proceso para un nuevo plano regulador es la medida que debe tomarse para que efectivamente tengamos un ordenamiento y una planificación territorial que permita que todos aquellos proyectos, no solamente en este caso en San Pedro de la Paz, sino que todos los proyectos que tienen relación con infraestructura, con desarrollo en la provincia de Concepción y en la región del Biobío, no estén en esta situación de incertidumbre. Más allá del detalle, sabemos también que eso sí, el proyecto de la ruta Piedemonte ha tenido detractores en la comuna de San Pedro de la Paz, a propósito del trazado que no hay mucha claridad al respecto, y también en el trazado que se ha conocido, muchos vecinos no están de acuerdo por dónde iba a pasar esta ruta Piedemonte, pero bueno, era un proceso que con participación ciudadana, con el desarrollo efectivamente de tomar la opinión de los vecinos, se podía sacar adelante y conversar y dialogar, pero hoy día lo que hay es nada. Hoy día lo que hay es nada porque efectivamente al no haber un plan regulador metropolitano, este proceso ya pasa para 3 años y probablemente va a coincidir efectivamente con el nuevo plano regulador que, como digo, creo que es una buena decisión la que ha tomado el Ministerio de Vivienda, en este caso el gobierno en conjunto con el gobierno regional, de iniciar de inmediato lo que ya habían planteado, se había planteado por parte del mismo gobierno regional, que era hacer un nuevo plan regulador a propósito de las falencias que tenía el que se votó en materia de participación ciudadana y otros aspectos que no estaban contemplados dentro de ese debate. Y muy brevemente a propósito de lo que tú planteabas de Claro Vicuña, hay que poner ojo, es muy delicada esta situación, entiendo porque esto lo que sabemos son versiones de prensa, que la empresa está con problemas en una obra grande en el norte, y eso está repercutiendo efectivamente, impactando en lo que está pasando en las obras que tiene la región. Yo creo que la alternativa de poder reprogramar las obras es la mejor alternativa antes que terminen siendo abandonadas. Quienes han estado en el servicio público saben lo que significa, el impacto que significa que se abandone una obra. Sí. Es gravísimo. Hay que relicitar, recontratar, y cuando recontratas el valor es altísimo, porque para que una empresa se haga cargo de una obra que está abandonada, el costo es muy alto, y el impacto entonces para las arcas fiscales, para la ciudadanía es tremendo, porque recordemos que Claro Vicuña también tiene, por ejemplo, la prolongación del corredor de transporte en la comuna de Talcahuano, Hualpén. Entonces, y ahí la gente ya ha señalado que ve poco movimiento. Entonces, una obra que también es muy importante en términos de conectividad. Hay que apuntar a que toda la institucionalidad, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, se coloquen de cabeza a trabajar en conjunto con esta empresa para que se evite el abandono de las obras, se pueda reprogramar, hacer los pasos que correspondan para que esto no suceda y que no haya un impacto en la calidad de vida de la gente. Oye, yo me pregunto, antes de darle el pase a María José, que va a cambiar de tema, y le pregunto a ustedes, en realidad, Francesca, Eduardo, ¿quién asume la responsabilidad política de este frenazo al plan regulador metropolitano del Gran Concepción? Porque esto, digamos, hay que decirlo, fue un trabajo intersectorial que no partió en el gobierno anterior en el que trabajó Francesca Parodi, sino que antes, incluso en el gobierno en el que trabajé yo también. Entonces hay varias personas que aquí no quisieron, no pudieron, no tuvieron el piso, no se atrevieron, porque no es que nadie haya advertido que había que hacer una consulta indígena, siempre se dijo. Y resulta que ahora estamos viendo una consecuencia concreta con esto de la ruta Piedemonte, de no tener un plan regulador metropolitano en la Gran Concepción que afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, no, que la consulta indígena no es que sea primera vez que se ocupe, digamos. O sea, se ocupa en diversas ocasiones. ¿Quién es el responsable político de esto? ¿Quién dice, mire, yo la embarré, yo me equivoqué? Porque aquí todo el mundo está pasando corbata, creo yo. Francesca. Bueno, yo creo que ese es el gran problema que hay siempre con respecto a la licitación de obras públicas o la construcción, entre los anteproyectos, el proyecto del proyecto, hasta que se inician obras. Ya sabemos que es una máquina bien pesada de mover, y por eso también
las obras son tan lentas. Hay también, obviamente, la burocracia que tiene el Estado en sí mismo también para poder avanzar, y también la poca responsabilidad que hay detrás cuando se cometen errores en los procesos. Y yo vuelvo a insistir en el punto. Yo creo que en gran parte también es falta de acceso a la información. O sea, ahí Eduardo recién lo dice, hay un problema, y estaba hablando del puente, pero con respecto, por ejemplo, a los comunicados trascendidos de prensa, de que esta empresa tiene un problema en el norte y esto estaría arrastrando una crisis financiera a la empresa para poder continuar. Pero yo insisto en el punto de poder dar la cara. Yo creo que el gobierno no tiene la... Te escuchaba a ti también, Álvaro, el otro día en un programa de esta semana que hablabas de que las autoridades eran libres de poder acceder o de poder acceder a las invitaciones. Yo creo que las autoridades tienen un deber de poder informar a la ciudadanía lo que está pasando con las obras que finalmente pagamos entre todos, y cuando están estos sobrecargos, no lo termina pagando la persona que cometió el error, sino que lo terminamos pagando entre todos con nuestros impuestos, con peor calidad de vida, porque lamentablemente esas obras que venían a mejorar la calidad de la vida, o sea, se atrasan o se postergan, o muchas veces ya ni siquiera se retoman. Entonces yo creo que, claro, efectivamente no hay responsabilidades políticas, no se pagan las responsabilidades políticas, y tampoco hay una información certera de qué es lo que está pasando, por qué las obras no se están llevando a cabo, y cuáles son obviamente esos errores políticos y las consecuencias que deberían tener las personas que cometen esos errores de una obra que es de muy larga data, como es Piedemonte, y como es también el acceso a los puentes. Francisco Kidel Morad, un auditor, nos dice sobre el plan metropolitano y su retraso. Hay una autocomplacencia, dice él. Nadie se hace responsable y lamentablemente serán los mismos que van a iniciar un nuevo plan. Exactamente. Bueno, eso ha sido, yo creo, un obstáculo grande desde que comenzó igual el gobierno regional. Creo que no se han hecho cargo como corresponde. Pero pasando a otro tema, yo quisiera hacer un análisis del discurso del presidente de la República, más allá, Francesca y Eduardo, de la polémica de los abusos sexuales, de esa parte de su alocución en particular, sino más bien del contenido que él que él quiso transmitir. Él dice en una parte, el presidente, que el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. ¿Tú estás de acuerdo, Francesca, en particular con la visión que quiere instalar el presidente de la República? Por un lado, ¿verdad?, también el respaldo a carabineros para controlar el orden público, pero también por otro un recordatorio y un llamado de atención respecto a la violación de los derechos humanos, cuando él señala que esto no puede volver a ocurrir. Y más allá de eso, quisiera hablar también de algunas interpretaciones que se hace de esta fecha, de la fecha en particular del día de ayer del estallido social, cuando hay personas que dicen, bueno, estamos peor que antes en Chile, peor que antes del estallido. Ahí, ¿quién tiene responsabilidad, Francesca? Porque yo he escuchado y he visto algunos tuits de políticos, de parlamentarios que dicen, bueno, somos más pobres que antes, y a mí me da un poquito de pudor, porque finalmente, ¿quiénes son los que detentan el poder para poder hacer cambios sociales? Son los mismos parlamentarios. ¿Tiene culpa las personas, la forma de manifestarse? ¿Estamos peor que antes gracias al estallido? ¿Qué responsabilidad se le asigna de tu sector, Francesca, a las manifestaciones sociales? A ver, yo tocaste varios puntos, María José, no sé muy bien cómo poder ordenarlos para poder tratar de contestar todo. Primero que nada, yo... Y en 2 minutos. Sí, solamente 30 segundos. En 20 segundos ya. Yo escuché el discurso del presidente. Yo creo que fue un discurso bastante medido, donde finalmente trata de buscar un acuerdo amplio con respecto a lo que significa el 18 de octubre. Yo también creo que hay cierta tentación por parte de ciertos sectores de sacar ventajas pequeñas de lo que ocurrió hace 3 años, o incluso de lo que ocurrió particularmente también en la jornada de ayer, donde tuvimos también una jornada en algunos lugares bastante violenta. No tiene punto de comparación, obviamente, con lo que pasó hace 3 años, pero bajo ningún punto de vista podemos normalizar que las empresas cierren, que las pymes cierren, que el transporte público se adelante, porque ya sabemos y normalizamos de que viene una jornada violenta.
yo creo que el presidente tiene razón cuando dice de que esto no fue un movimiento anticapitalista, ni tampoco una sola ola de violencia. Yo creo que efectivamente tenemos dos caras de lo que fue el 18 de octubre o el 25 de octubre, con unas manifestaciones masivas donde personas manifestaban su malestar con cosas que llevan muchísimos años, como son las pensiones, como es la salud, como es la educación, como son los abusos también. Y por otro lado tenemos gente que se vistió con esa causa de ese estallido y vandalizó y quemó y saqueó todo lo que encontró a su lado. Ahora, yo creo que bajo ese punto de vista, si uno puede decir si estamos mejor o no mejor que hace 3 años, lo que tenemos claro es que esto terminó en una salida política que terminó con ese acuerdo del 15 de noviembre, donde se hizo un acuerdo por la paz y una nueva constitución, y no tenemos ni paz ni nueva constitución. Entonces, lamentablemente no se ha avanzado en ese camino. Yo espero que seamos capaces de caminar y comer chicle, avancemos en el camino constitucional y hagamos la grande reforma. Yo sigo esperando la famosa reforma de pensiones que la trazaron por el 4 de septiembre y que tampoco viene. Yo creo que hay responsabilidades compartidas aquí, que esto no se trata solamente de un gobierno, se trata de muchos gobiernos, se trata de Estado, y hay que avanzar. Y yo creo que ahí lamentablemente, si hoy día miramos numéricamente, efectivamente los números aguantan muchas lecturas también, estamos peor que hace 3 años, sí, estamos peor, con una pandemia, con una inflación, con una crisis internacional, efectivamente, pero yo también creo que el gobierno tiene que caminar, tiene que poner los proyectos sobre la mesa y tenemos que avanzar en ambas vías, tanto en las demandas sociales, legítimas, por cierto, muy, muy sentidas, donde todos los gobiernos se quieren hacer cargo de las pensiones y no se avanzan las pensiones, a no ser de lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet con el pilar solidario, y eso es lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera con el aumento del pilar solidario. Y la pensión garantizada universal también, pues, Francesca. Sí, se me estaba olvidando ahí la pensión garantizada universal, que también fue durante el gobierno del presidente Piñera. Pero yo creo que ahí efectivamente el gobierno del presidente Boric, y esto no lo digo yo, lo dicen también los propios partidarios del oficialismo, ha sido lento legislativamente, y ahí es donde tiene que avanzar y retomar ese camino de atender las demandas sociales y avanzar, por cierto, en el camino constitucional. Eduardo Pacheco tiene 2 minutitos. Mira, yo creo que lo importante aquí, a propósito de este debate mañoso que lamentablemente se ha tratado de instalar por algunos actores que quieren hacer un cambio, un giro hoy día en términos comunicacionales y de discurso de lo que ha pasado a 3 años del estallido social, lo relevante son los hechos objetivos. Y el hecho objetivo es que las demandas sociales, las injusticias, los abusos que la ciudadanía todos los días nos sigue representando en la calle, en la conversación, en distintos lugares, sumado a otros temas que son sumamente relevantes, como el tema de la inseguridad, de la situación económica que se vive, son los grandes temas que siguen presentes y pendientes a 3 años del estallido social. Y yo creo que efectivamente tenemos que hacernos cargo con aquellas medidas estructurales que permitan hacer los cambios y terminar este punto que al final las personas y la ciudadanía ven que es un punto de no retorno. Es como que siempre volvemos al mismo lugar y sin que efectivamente se hagan los cambios y las transformaciones. Lamentablemente hubo un proceso constituyente que no terminó en una nueva constitución. Hoy día sí tenemos que avanzar en un acuerdo que permita de la manera más rápida posible, sin la pequeñez de decir en qué fecha se va a lograr el acuerdo, cuándo, quién gana un punto político más o menos, cuándo podemos tener un nuevo proceso que nos derive en una nueva constitución, que nos entregue nuevas reglas del juego para poder consagrar derechos sociales, ir a los temas de fondo que efectivamente están consagrados en una nueva constitución. Y yo creo que en eso tenemos que colocar todos los esfuerzos. El presidente, me quedo con el discurso del presidente Boric ayer, un discurso donde también ha dicho que el diálogo va a estar presente, que se va a conversar con todos los sectores para poder sacar adelante la reforma de pensiones, la reforma tributaria, que también es muy importante para garantizar recursos de cara a lo que dice en relación con derechos sociales. Entonces yo creo que ese debe ser el ánimo que nos debe encontrar hoy día para poder enfrentar el proceso que vivimos a 3 años del estallido social, Eduardo, con una pandemia de por medio, con una crisis internacional. María José, ¿por qué crees que el gobierno aún no presenta la reforma previsional? Yo creo que ha sido hoy día parte del debate y la conversación que ha existido a nivel parlamentario,
creo que es importante, y creo que ahí también ha quedado claro cómo ha trabajado, por ejemplo, el ministro Marcel en torno a tener un diálogo constante con distintos actores políticos para poder sacar adelante la reforma. Yo creo que este es un buen momento para que efectivamente este proyecto pueda prosperar. Yo veo buen ánimo en varios sectores dentro del Congreso para sacar adelante la reforma de pensiones, y esperemos a aquellos que hoy día están con la pequeñez que recapaciten, que efectivamente podamos sacar esto, porque es lo que la ciudadanía nos está pidiendo, no solamente al gobierno, sino que a toda la clase política. De una vez por todas se coloque de acuerdo y no estemos hoy día a la sonada del populismo que se está instalando, lamentablemente, pasando de la gente, pasando por Pamela Giles, pasando por diversos actores que hoy día están instalando una política que lamentablemente nos está llevando cada vez más paso dentro de nuestro país, y lamentablemente a la incertidumbre, la incerteza, que yo creo que no hace bien. Así que yo creo que va a pasar esto durante las próximas semanas. ¿Voy a alcanzar a decir algo o no? Haga el empeño. No me censuren. Oye, yo agradezco el cambio de tono también de Eduardo, porque ahora la Pamela Giles es populista, pero el gobierno pasado, cuando eran legisladores, sus actuales ministros y presidentes le bailaban toda la música a la Pamela Giles. Pero me alegra que empecemos a votar el populismo cuando se cambia el gobierno. Nunca ha sido cercano a la diputada Pamela Giles, así que no tengo ningún problema. Pero le avivaron todos los retiros habidos y por haber, hasta que llegaron al gobierno y se dieron cuenta que eran malos. Bueno, y no se puede decir nada más. He sido crítico de la diputada Giles, así que no es primera vez. No, hablo de tu sector político, Eduardo. No hablo. Hay que reconocer, sí, que Pamela Giles también ha endurecido su populismo. Sí. Bueno, dicen que está hoy día Pamela Giles está cercana al partido de la gente, entre paréntesis. Sí. Y el Partido Republicano también. Sí. Bueno, muchas gracias. La votaron. La dejaron de ver como gurú. Hasta luego, muchas gracias Francesca, gracias Eduardo. Chao, que estén bien. Que estén muy bien. Lamentablemente tuvimos que terminar, estaba poniendo más entretenido.